Muy bien, quiero comenzar en esta mañana dándole el título de esta enseñanza. Hemos titulado este mensaje Caminando con el favor de Dios. Está conectada con lo que tuve la oportunidad de compartir hace una semana acerca de marchar al ritmo de Dios. Porque me hacía una pregunta. Yo creo que el deseo de todos nosotros es que Dios vaya con nosotros o caminar nosotros con Dios. Pero esta enseñanza tiene como propósito que entendamos que debemos anhelar que Dios también camine con nosotros. Por eso quiero pedirle que me acompañe a un pasaje que está en Génesis capítulo 6. Lo acabamos de leer recientemente en nuestro devocional y la verdad el Señor utilizó a Noé para hablarme algunas cosas que quiero compartirle en la mañana de hoy. Génesis 6, 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y esta palabrita de 4 letras, pero, es muy interesante. En español es una conjunción que nos permite unir 2 oraciones. En este caso particular está hablando de una cosa y esta conjunción pero nos permite entrar a un tema completamente diferente. Dios estaba hablando de que la maldad del hombre había cansado su corazón y había tomado la decisión de destruir a toda la raza humana, pero encontró algo especial en Noé. Y eso es lo que llamamos el favor de Dios. Noé tenía el favor de Dios. Y aquí el Espíritu Santo utilizó este pasaje para decirme algo especial que quiero compartirle en esta mañana. No ha sido un tiempo fácil. Hemos vivido tiempos muy complejos. Y ahora, más que nunca, si queremos salir hacia adelante o queremos avanzar y proyectarnos hacia el propósito de Dios, necesitamos, sobre todas las cosas que podamos necesitar, necesitamos contar con el favor de Dios. Entonces podemos decir que hubo una historia el año pasado, para muchos difícil, compleja, complicada, pero vamos a declarar, así como Noé encontró favor delante del Señor, tú y yo vamos a buscar y a encontrar ese favor de Dios. Necesitamos caminar con el favor de Dios. Así que, ¿qué tal? Si tú lo haces en tu casa, te animo, pero para que tú lo diga, pero aunque el año 2020 fue difícil, ¿sí? Y estuvo la cosa complicada, vamos en el 2021 a encontrar el favor del Señor. ¿Qué es el favor? Es una palabra que tiene un sinónimo y que también hemos escuchado muchas veces en la Biblia y es la palabra gracia. En el Antiguo Testamento, en el hebreo que se escribió en original, se utiliza la palabra en. En el Nuevo Testamento, en griego, se utiliza la palabra charis. Estos términos significan favor o bondad de algo o de alguien que no merece recibirla. O sea, es el favor o la bondad que se recibe sin merecerla. Entonces podríamos decir que la gracia de Dios o el favor de Dios es la bondad y la benevolencia de parte de Dios que llega a nuestra vida sin merecerla y que se hace visible, tangible a través de cosas que recibimos. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Qué significa esto que se hace tangible? Que lo podemos ver en la vida práctica o en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La bondad, la benevolencia, el favor, la gracia de Dios son visibles. Así que yo puedo darme cuenta cuando el favor de Dios está caminando conmigo, cuando la bondad de Dios está caminando ahí paso a paso conmigo. Otras definiciones del favor de Dios son trato preferencial, hacer más fácil, respaldo, honor, promoción, hacer excepción, dar trato como a un personaje especial. Entonces recuerda, la gracia de Dios es algo que se ve. Yo lo definiría de la siguiente manera para resumir esto de qué es la gracia o qué es el favor de Dios. Es cuando Dios quiere caminar conmigo y toda su bondad y toda su benevolencia se manifiestan en mí. Es lo que el salmista David escribió en el Salmo 23 cuando él dijo: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán
todos los días de mi vida. Él experimentó en carne propia lo que era tener el favor de Dios, lo que era caminar con el favor de Dios. Quiero compartirle algunos ejemplos prácticos. Voy a empezar, por ejemplo, cuando celebramos que estamos con vida. Esto es por gracia, es la benevolencia, la bondad de Dios. En mi caso personal, y yo creo que uno de los mayores momentos donde yo veo el favor de Dios es cuando cumplo años. Muchas personas me dan mensajes, muchas personas me regalan cosas y eso es simplemente por la gracia y por el amor de Dios hacia mí. Eso es lo que es el favor de Dios. Recuerdo también una experiencia que tuve en la empresa donde yo trabajaba. Programaron un viaje al exterior. Lógicamente, cuando nos dijeron que íbamos a viajar, nos instalaron en clase turista. Pero ese día, cuando llegamos al aeropuerto, mi jefe me sorprendió. Él era un hombre que viajaba mucho y tenía muchas millas acumuladas. Y entonces ese día me preguntó que si me gustaría viajar con él en clase ejecutiva, que él iba a hacer un upgrade de su tiquete. Entonces me pidió el mío y cuando menos pensé, también terminé viajando en clase ejecutiva. Algo que uno no espera, algo que uno no merece, que se hace práctico, que se hace tangible. Recuerdo hace un par de años que estaba aquí Gilberto Daza, vino a compartir con nosotros y luego cuando se terminó la reunión salimos a almorzar, llegamos a un lugar, pedimos de todo, disfrutamos el almuerzo y cuando fuimos a pagar, pues ya no teníamos que hacerlo porque una persona que estaba en otra mesa pagó por nosotros. Eso es el favor de Dios. El favor de Dios siempre lo vas a poder ver de manera visible, tangible. Noé tenía el favor de Dios. Pero no solamente Noé tenía el favor de Dios, lo vemos a lo largo y ancho de la palabra de Dios que hay otros personajes que también tuvieron el favor de Dios. Abraham tuvo el favor de Dios. Moisés tuvo el favor de Dios, José tuvo el favor de Dios, Ruth, Job, David, Salomón, el propio Señor Jesucristo, Pedro, Pablo, los apóstoles y hoy nosotros también podemos decir que hemos gozado, disfrutado del favor de Dios. Necesitamos creer que el favor de Dios está disponible para nosotros y para nuestras familias. ¿Qué tal si ahí en casa levantas tu mano y le dices, Señor, gracias porque tu favor está disponible para mí y tu favor está disponible para mi familia? Dios quiere cambiar historias, así como cambió la historia de cada uno de estos personajes. Piense por un momento, si Abraham no hubiera contado con el favor de Dios, ¿qué hubiera sido de la historia de Abraham? Abraham se convirtió por el favor de Dios, por la gracia de Dios, se convirtió en el padre de las naciones, hombre de fe que se convirtió en padre de multitudes. A través de él, las familias de la tierra son bendecidas. Piense por un momento que hubiera sido de la vida de Moisés, un hombre que tenía problemas de carácter, un hombre que tenía problemas con su lengua, que era tartamudo. ¿Qué lo llevó a convertirse en el libertador del pueblo de Dios? El favor de Dios. Por eso un día Moisés, cuando el Señor no quería caminar con el pueblo, le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, estamos decididos a quedarnos en este lugar hasta que quieras caminar con nosotros. Porque Moisés sabía que lo mejor que le podía pasar a él y al pueblo de Dios era caminar con el Señor. Que Dios anhelara en su corazón caminar a ir a la par con el pueblo. Piense por un momento que hubiera sido de José, hubiera terminado simplemente en una cárcel. Pero el favor de Dios lo sacó y lo convirtió en un hombre poderoso, en un hombre que ayudó a las naciones de la tierra y que ayudó al pueblo de Dios. Pensemos en David. Nunca hubiera podido convertirse en el rey que fue. Nunca hubiera podido escribir más de la mitad de los salmos. Nunca hubiera dejado un legado como el que dejó. David siempre le dijo, Señor, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que tengan memoria de mí? Porque él reconocía que era por el favor de Dios que estaba en él, que alguien siempre de su familia se sentaría en el trono real. Romanos 8:32 dice, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Eso es el favor de Dios. Por eso lo necesitamos, porque esa bondad, esa benevolencia es la que va a traer todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué podemos ver en la vida de Noé y en la vida de cada uno de estos personajes que acabamos de mencionar en lo que es referente al favor de Dios? ¿Qué trae? El favor de Dios trae protección en todo tiempo. Génesis 7:7, por ejemplo, dice que Noé subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos.
¿Por qué pudo subir a la barca? Porque Dios le estaba ofreciendo protección. ¿Por qué? Porque Noé en algún momento de su vida halló gracia, favor delante de Dios. El favor de Dios trae a nuestra vida provisión, todos los recursos que necesitamos para cumplir el propósito. ¿Cuál era inicialmente el pensamiento de Dios? Dijo, voy a destruir a toda la raza humana que yo creé. Pero miró en la tierra y encontró a un hombre que había hallado favor delante del Señor. Alguien que quería caminar con Dios y con el que Dios quería caminar, así como caminó con Enoc tiempo atrás. Entonces el Señor dijo, voy a proveerle todo lo que él necesita para que se cumpla el propósito. Noé tenía un propósito junto a su familia, volver a repoblar la tierra. Y Dios le proveyó un arca, Dios le proveyó los materiales para construir el arca, para que se cumpliera el propósito en él. Cuando el favor de Dios está en tu vida, Dios va a dar todo lo que tú necesitas para que el propósito eterno y divino que está establecido sobre ti se cumpla. Así que levante la mano allá en su casa y diga, yo necesito el favor de Dios, porque Dios me va a dar todo lo que yo necesito de manera gratuita. ¿Qué más trae? Dirección. Y la dirección de Dios siempre va a traer a nuestra vida prosperidad. Proverbios 19:21 dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Pero también el favor de Dios va a traer a nuestra vida revelación. Porque si algo me impresiona de Génesis 6 es la manera en que Dios le habla acerca de lo que va a venir a Noé. Habían cosas que nunca habían sucedido. Ese es un tiempo en la tierra en donde no se conocía la lluvia. Y entonces cuando Dios le abre el corazón, porque eso es lo que trae el favor, hace que Dios abra su corazón. Noé escuchó todo lo que iba a suceder, vino revelación divina. Dios le habló acerca de la lluvia cuando en ese tiempo no se conocía. El agua simplemente se captaba de las aguas subterráneas y la tierra se regaba con el rocío de la tierra. Y eso me impacta tremendamente porque el favor de Dios nos permite entender que Dios quiere hablar con nosotros. Dios nos va a decir qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo, en el nombre de Jesús. Por eso necesitamos el favor de Dios. ¿Cuántos quieren tener esa bendición de saber qué va a pasar en el 2021? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo debemos enfrentar? ¿Cómo lo debemos abordar? ¿Cuándo debemos hacer ciertas cosas? ¿Cuándo no? Eso es algo maravilloso que trae el favor de Dios. Leyendo la palabra de Dios encontramos que hay dos niveles del favor de Dios. Hay un nivel básico que lo llamo el nivel de la salvación. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces aquí está nivel número 1, nivel básico, el nivel de la salvación. ¿Cómo se obtiene ese favor? La Biblia dice que creyendo en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. De acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos 10, 9, 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es un regalo, algo que no merecemos. Ahí es donde vemos la bondad de Dios. Inmediatamente nosotros empezamos a disfrutar del nivel básico, nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida eterna y empezamos a gozar de la salvación, a disfrutar de ese tesoro maravilloso. Pero Dios no quiere que nos quedemos en el nivel básico. Dios no quiere que nosotros simplemente disfrutemos de la salvación. Él tiene muchos otros beneficios que Él anhela y que Él desea que nosotros disfrutemos en la tierra. Vuelvo y reitero para que lo recordemos. El favor de Dios es algo que es visible, es algo que es tangible. Yo lo puedo mostrar, la gente lo puede evidenciar en mí y Dios quiere que la gente vea su favor en mi vida para que otras personas también anhelen lo bueno de Dios, porque todo lo que Dios envía es bueno. Y ese segundo nivel de favor se llama el nivel de la abundancia. Y este nivel de la abundancia tiene una característica y es que no tiene límite superior.
El límite inferior es el nivel de la salvación, pero el límite superior es desconocido, infinito. ¿Qué significa eso? Que la gracia, el favor, la benevolencia, la bondad de Dios no tienen límites. O sea, nosotros no podemos alcanzar a imaginar todo lo que Dios tiene preparado. Por eso el profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, escribió que los planes de Dios para nosotros son planes buenos, planes que tienen futuro y planes que tienen esperanza. Así que nosotros tenemos que crecer en expectativa. Yo he visto la benevolencia y la bondad de Dios en mi vida sin merecerlo. Yo he podido disfrutar del favor y de la gracia de Dios. Yo estoy seguro que tú en tu casa, ahí que me estás viendo a esta hora, también lo has podido hacer. Pero si lo has podido disfrutar, quiero decirte hoy de manera muy especial que hay cosas más grandes. La Biblia dice que nosotros le pedimos a Dios y Él nos sorprende con cosas más grandes, porque la abundancia de favor de Dios no tiene límites. Lucas capítulo 1, versículo 28 al 30 dice: Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. La Reina Valera dice: mujer muy favorecida. Tenía un nivel superior de gracia, de bondad, de benevolencia de Dios en su vida. Sobresalía, fue evidente, por eso fue escogida para ser la portadora de ese bebé que iba a llegar al mundo a traer salvación a cada uno de nosotros. Pero no solamente lo vemos en la vida de María, también lo vemos en Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Entonces nosotros debemos proponernos en caminar con Dios y anhelar que Dios desee también marchar con nosotros para que se aumente su favor. A mayor favor, mayores milagros. A mayor favor, experimentaremos mayores avivamientos. A mayor favor, veremos más puertas abiertas. A mayor favor, veremos mayores milagros financieros. A mayor favor, habrá más promociones, más ascensos, más lugares de influencia. Más nos encontraremos con gente correcta en el tiempo correcto, en el momento correcto. Eso viene a nuestra vida cuando está el favor actuando en nosotros. Yo lo he podido experimentar y estoy seguro nuevamente, como te lo he dicho, creo que tú también lo has podido vivir. Entonces, para terminar y respondernos la pregunta, ¿cómo podemos nosotros alcanzar ese favor y cómo podemos crecer hacia esa abundancia de favor que Dios tiene para nosotros? Dos cosas que yo veo en la vida de Noé, porque recuerde, la situación de Noé era muy complicada. Dios había decidido acabar con toda la raza humana. Su corazón estaba dolido, no quería caminar con el hombre. Así como más adelante se repite la historia y el pueblo de Israel le parte el corazón a Dios y Dios dice: no voy a ir con ustedes porque si no mi presencia los destruirá. Pero Moisés, un hombre lleno del favor de Dios, hizo que él recapacitara, reconsiderara su decisión y después marchó e hizo que el pueblo fuera un pueblo victorioso. Entonces, lo primero, número uno, para obtener el favor de Dios, para tener ese crecimiento en el favor, necesitamos aprender a escuchar a Dios. Y aquí quiero hacerte una pregunta para que la respondas desde casa. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Noé? ¿Cuál era el plan de Dios en la vida de Noé? ¿Qué le pidió que hiciera? Correcto, que hiciera un arca para salvarse él, para salvar a su familia y para salvar a cierto número de animales. Pero ¿por qué Noé terminó construyendo el arca? Porque él se tomó un tiempo para escuchar la voluntad de Dios. De igual manera, nosotros necesitamos afinar nuestros oídos para escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros nos movemos mucho por lo que queremos. Y ya cuando estamos en medio del problema es que queremos buscar la voluntad de Dios. No, este año todo debe ser diferente. Antes de actuar, antes de caminar, antes de proceder, antes de hacer las cosas, tenemos que escuchar ¿a quién? A Dios. Salmo 32:8 dice, aquí hay 3 promesas para nosotros. Si tú
te dispones a escuchar a Dios, dice el Salmo 32:8, el Señor nos dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos quieren estar protegidos por el Señor? ¿Cuántos quieren que Dios esté atento a cada movimiento que hacen, a cada paso que den? Entonces necesitamos en primer lugar ¿qué? Escuchar a Dios. Para poder escuchar a Dios necesitamos varias cosas o dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, tiempo y atención. Son dos elementos muy importantes para escuchar a Dios. Y esto es algo que a mí me ha pasado. Muchas veces dispongo del tiempo, pero no tengo la atención. O sea, entro, hago mi devocional, leo la Biblia, pero no tengo la atención. ¿Por qué? Porque mi mente, mi corazón están distraídos en otras cosas. La palabra de Dios a través de la parábola del sembrador, que la enseñó el Señor Jesucristo, nos muestra que los afanes, las preocupaciones de la vida desplazan la palabra. Y la palabra, la Biblia, es la voz tangible de Dios para nuestro tiempo. Dios nos habla a través de la palabra o Dios nos puede hablar también a través de nuestro corazón. Pero necesitamos tener que atención, concentración. Mi mente no puede estar pensando en muchas cosas si realmente quiere escuchar lo que Dios quiere hablarme. Y lo segundo que necesitamos hacer para escuchar la voz de Dios es aprender a identificarla. Hay muchas voces, hay tres voces principales que escuchamos nosotros. Uno es la voz propia, nuestra propia conciencia, nuestra propia voz, lo que creemos, lo que pensamos, lo que consideramos, basado en nuestras percepciones, basado en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, y eso ahí hay una voz interna que a veces nos dice cómo actuar, cómo hacer las cosas, pero también hay una voz que es la voz del enemigo, la voz de Satanás. Satanás también nos habla y él quiere alejarnos del propósito de Dios. Recuerde lo que dice Juan 10:10, dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, pero el enemigo vino a otra cosa, a matar, a robar y a destruir. El enemigo no quiere que yo cuente con el favor de Dios. El enemigo no quiere que yo vea la bondad de Dios. El enemigo no quiere que yo disfrute de la benevolencia del Señor. Por eso tengo que aprender a distinguir esa voz. Mi voz es una voz que me impulsa hacia las acciones de la carne, mis impulsos, mis instintos. La voz del enemigo me impulsa hacia el mundo, a alejarme. Y acuérdese lo que dice la palabra, el que es amigo del mundo no puede decir que es amigo de Dios. Y también está la voz de Dios. La voz que nos dejó en la tierra es la voz del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, Él los guiará, Él les enseñará, Él les mostrará el camino. Y esa es la voz que necesitamos aprender a reconocer. Dios quiere hablarnos al corazón. Dios quiere hablar el lenguaje que tú y yo entendemos. Algo que he aprendido y que me parece maravilloso del Señor es que Él nos habla a cada uno de nosotros de manera personalizada. A veces nos frustramos o nos sentimos tristes porque escuchamos personas que dicen, y yo escuché la voz audible de Dios, y yo escuché a Dios de esta manera, y yo escuché a Dios de esta otra forma. Y uno a veces dice, pero ¿por qué a mí no me habla de esa forma? Y te quiero decir hoy, porque Dios quiere hablarte a ti de una manera única y especial que nadie más puede entender. A mi esposa Dios le habla de una manera, a mí me habla de la manera en que yo puedo entender. Entonces necesitamos entender cómo es la voz de Dios. Ten presente algunas cosas. La voz de Dios que escuches en tu corazón o que venga de su palabra nunca va a ir en contravía de lo que está escrito. O sea, Dios nunca te va a hablar diciendo algo que no está con base en los principios bíblicos. Por eso podemos distinguir cuando es la voz del uno, cuando es la voz del otro o la voz del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos entender que la voz de Dios nunca va a estimular la carne, nunca va a estimular el orgullo, nunca va a estimular la vanagloria, nunca va a estimular que tú actúes de manera independiente, porque a Dios le encanta la gente humilde. Esa es la gente que Él abraza. La voz de Dios choca con el razonamiento muchas veces. A veces va en el mismo sentir y te parece lógico, coherente lo que Dios está pidiendo, pero en el caso de Noé, Dios le pidió algo que era ilógico, irracional, absurdo. Podríamos decir que era desproporcionado y salido de todo contexto. Construir un arca de 137 metros de largo por 16 o 17 metros de ancho era una locura en un mundo en donde nunca había llovido. No se conocía el fenómeno de la niña.
No habían inundaciones. La tierra recibía la humedad o el agua necesaria del rocío. No se necesitaba nada más. Entonces, si Noé hubiera simplemente actuado por la razón, nunca hubiera podido obtener el favor de Dios. Pero Noé le creía al Señor. Y aquí viene el segundo elemento entonces que necesitamos. Número uno, necesitamos aprender a escuchar a Dios. Para eso necesitamos tiempo, atención y aprender a identificar su voz. Y en segundo lugar, necesitamos aprender a confiar en Dios. Yo veo la vida de Noé y digo, lo que Dios le pidió a Noé fue muy fuerte. Desafió su fe. Desafió las bases de su vida. Noé vivía en medio de un pueblo que era completamente ajeno, distante de Dios. La maldad era lo que sobresalía. Noé brillaba por su integridad, dice la palabra. Noé era considerado un hombre justo porque tenía temor de Dios. Pero había aprendido ¿a qué? A vivir en medio de una sociedad que no amaba a Dios. Y llegó el Señor y le dice, voy a estremecer la tierra. Te quiero usar a ti para que lleves un mensaje a las naciones. Porque seguramente mientras Noé construía el arca, la gente en medio de su burla y en medio de tratar de boicotear lo que el Señor le había pedido que hiciera, le preguntaban, ¿y tú por qué estás haciendo eso? O sea, ¿por qué empleas tanto de tu tiempo? ¿Por qué llevas tantos meses, años? No sé cuánto tiempo le tomaría construir eso al hombre. Pero piense cada segundo que pasaba, la gente tenía ahí la oportunidad de escuchar un mensaje de salvación. A través del arca, Noé podía predicarle a una sociedad que necesitaba de la salvación. Yo quiero decirte algo hoy de manera especial. Dios va a desafiar nuestra fe este año. Dios nos va a pedir cosas que se salen de lo natural, porque la única manera para disfrutar del favor de Dios de una forma que sea impactante y sobresaliente es a través de cosas que desafíen la fe. Así que prepárate, si tú quieres ver el favor de Dios en cosas más grandes. Yo le doy gracias a Dios porque he podido ver su favor en cosas muy grandes en mi vida. Un día Dios me desafió junto a mi esposa y nos dijo, bueno, llegó la hora, vamos a hacer una casa. Y en el 2013 Dios nos desafió y nos permitió construir esto. Este año Dios me ha desafiado nuevamente y me dice, bueno, ahora vamos a otro proyecto, otro propósito. Y creemos que el favor de Dios está con nosotros. Y lo vamos a poder hacer porque hemos escuchado lo que Él quiere. Porque sabemos que cuando obedecemos hay bendición. En la obediencia hay bendición. Pero recuerda, ¿quieres mayor favor de Dios? No sé cuántos levantan la mano en la casa y dicen, yo quiero mayor favor de Dios. Entonces, prepárate porque tu fe va a ser desafiada. Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ten cuidado, porque no solamente se trata de aprender a escuchar a Dios, se trata de confiar en Dios. Y cuando el corazón se dispone a confiar en Dios, vienen dos enemigos espirituales. Se llaman escepticismo y cuestionamientos. Piensa por un momento Noé escuchando lo que Dios le estaba pidiendo. O a Abraham, que el Señor le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Deja tu casa, a tus parientes y ve a un lugar desconocido. O piensa en José en medio de la cárcel, recordando los sueños que Dios le había dado cuando él era un adolescente, un joven. O piensa en Moisés parado frente a Faraón diciéndole, el Señor dice que dejes a su pueblo salir a adorarlo. En ese momento, ellos fueron víctimas del ataque del escepticismo y del cuestionamiento. Ahora, ojo, que el escepticismo y el cuestionamiento empiezan por nosotros. ¿Será que es de Dios? ¿Será que no es de Dios? Eso es escepticismo. Y los cuestionamientos es, ¿por qué Dios quiere que yo haga esto? ¿O por qué Dios me pide que yo haga esto otro? Pero también, así como hay cuestionamientos y escepticismo interno, también hay un escepticismo y hay cuestionamiento externo. A Noé le decían, ¿para qué un arca si nunca ha llovido? ¿Qué es la lluvia? Diluvio. Eso nunca se ha visto. Y eso empezó o trató de mermar la obediencia. La confianza en Dios se materializa a través de la obediencia.
O sea, muéstrame tu confianza a través de las acciones de obediencia. Si no hay obediencia, no hay confianza en Dios. Cuando Dios nos dice actúa, actúa. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces quiero animarte a que en este año no solamente desees marchar al ritmo de Dios, sino que en tu corazón esté la expectativa, el deseo profundo de que Dios sí quiera caminar contigo. Que este sea el año en donde tú digas, Dios está caminando conmigo. Y cuando Dios camina contigo, su bondad y su favor se hacen evidente en ti. Y van a llegar cosas que ni siquiera tú y yo merecemos, pero que se evidencian y van a ser tangibles para que otros digan, qué bueno que Dios quiera caminar con nosotros. Yo también quiero que Dios camine conmigo, porque veo el favor, la protección, la provisión, yo veo la revelación, yo veo todo lo que Dios hace en ti, que yo también lo quiero para mí. Es una buena forma de testificar quién es Dios para aquellos que realmente lo necesitan. Por eso en esta mañana quiero invitarte ahí en tu casa a que me acompañes a orar y vamos a pedirle de manera especial hoy a Dios que quiera y que deseamos que camine con nosotros. Señor, y hoy venimos a decirte, quiero que camines conmigo. Yo quiero caminar contigo. Quiero ir a tu ritmo, no quiero ir ni lento ni despacio o ni rápido ni lento. Quiero ir al ritmo tuyo. Pero hoy entiendo que también tiene que existir en tu corazón el deseo de caminar conmigo. Tu palabra dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Yo quiero ir contigo y yo deseo que tú vengas conmigo en esta mañana. Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús, porque muchas cosas que hemos hecho las hemos emprendido sin ti, impulsados por nuestro propio conocimiento o nuestra propia sabiduría o nuestra propia fuerza. Pero hoy sabemos que el único que permite que el bien, la benevolencia, la bondad nos persigan todos los días de nuestra vida eres tú. Por eso hoy te pedimos de manera especial, camina con nosotros. Queremos que tu favor esté con nosotros. Queremos que tu protección, queremos que tu provisión, queremos que tu revelación, Señor, se manifieste en nuestra vida. Te aceptamos, Jesús. Si no cuentas con el favor de Dios y quieres tenerlo en tu vida hoy, empieza con el nivel básico. Dile, Jesucristo, Hijo de Dios, te necesito. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Reconozco que solo en ti hay salvación y vida eterna. Por eso te abro mi corazón. Y desde lo profundo de mi ser te digo, ven y sé mi Señor y mi Salvador personal. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Yo quiero ese nivel de salvación. Yo quiero ese favor de salvación. No es por obras, es por gracia. Acepto el regalo. Y hoy me regocijo en saber que mi nombre ya está escrito en el libro de la vida eterna y aunque muera, viviré para siempre en el nombre de Jesús. Pero no me conformo, sé que hay más. Y yo quiero crecer en la abundancia del favor de Dios. Yo quiero más, Señor. Te doy muchas gracias por lo que has derramado a mi vida, a mi familia, sin merecerlo. Pero hay más y lo queremos, lo anhelamos. Moisés te dijo, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Y lo mismo te decimos hoy, todos nosotros los que estamos aquí conectados, te decimos, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos. Enséñanos, Espíritu de Dios, a escuchar la voz tuya, la voz del Padre. Creemos lo que dice la palabra. ¿Quién les podrá revelar los pensamientos del Padre y del Hijo si no es el Espíritu Santo? Yo quiero aprender a distinguir tu voz. Reconozco que las preocupaciones, los afanes, las distracciones alteran, le meten ruido a tu voz. Hoy acallo mi voz, hoy acallo la voz del enemigo y activo de manera muy especial la voz del Espíritu, tu voz, Espíritu.
en mi corazón. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que le da testimonio a mi espíritu. Dame testimonio. Dame testimonio. Pon en mí el querer como el hacer, Espíritu Santo. Que mi espíritu se acostumbre, que mi espíritu crezca en esa habilidad de escucharte, en el nombre de Jesús. Haz que mi espíritu se levante y se despierte en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos de nuestra vida el estupor, lo que trae ceguera y sordera espiritual. Viendo no me deja ver, oyendo no puedo oír. Y yo lo reprendo a esta hora y lo echo fuera de mí. La religiosidad la echo fuera de mí en el nombre de Jesús. Y estoy decidido a escucharte. Quiero oírte en el nombre de Jesús. Pero también reconocemos que necesitamos crecer en confianza. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Enfrentamos a ese enemigo llamado escepticismo, que nos hace dudar y que nos hace creer que ¿será que es Dios? ¿Será que no es Dios? Hoy lo reprendemos de nuestra vida. Y todo cuestionamiento, argumentación de la mente, toda lógica humana, la atamos, la encadenamos, la enmudecemos. El razonamiento humano, la sabiduría de este mundo, la atamos y la echamos fuera. Toda esperanza y confianza en la inteligencia del hombre, en la sabiduría del hombre, se va de nuestra vida en el nombre de Jesús. Reconocemos en esta mañana que necesitamos la sabiduría de Dios. Y yo te pido de manera especial que empieces a derramar tu bien, tu bondad en nuestra vida, que podamos declarar como lo dijo David un día: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me siguen, me persiguen, Señor. Ese es el regalo que yo te pido para este año, que el bien tuyo y la misericordia tuya nos persigan en el nombre de Jesús.